El 22 y el 23 de agosto del 2010, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, México, ocurrió uno de los crímenes más atroces contra migrantes en la historia reciente del país. 72 personas, entre hombres y mujeres de diversas nacionalidades, fueron secuestrados, torturados y asesinados por el cartel de los Zetas en un rancho llamado El Huizachal, no muy lejos de la frontera con Estados Unidos. Este suceso marcó un antes y un después en la violencia que enfrentan los migrantes en tránsito por México. Y todavía hoy, más de una década después, muchas familias no tienen justicia ni cierre emocional. Imagina cruzar un país en búsqueda de una mejor vida y que el camino te lleve directo a la muerte. En 2010, México estaba en plena guerra contra el narcotráfico, con enfrentamientos entre carteles y fuerzas de la seguridad. San Fernando, un municipio en la ruta hacia Texas, se volvió un punto estratégico para los grupos delictivos. Los migrantes que cruzaban por México eran especialmente vulnerables. Viajaban sin documento y sin protección, creyendo que lo peor que enfrentaban era el peligro del camino. Pero ese año, una tragedia demostraría lo contrario. El camino hacia la libertad se convirtió en una trampa mortal. De las 72 personas asesinadas, 58 eran hombres y 14 eran mujeres. Eran migrantes sin documentos provenientes principalmente de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Brasil y India. La mayoría buscaba llegar a Estados Unidos en búsqueda de una mejor oportunidad, trabajo o reunificación familiar. Muchos viajaban desde Veracruz en autobuses hacia el norte cuando fueron detenidos. Estas personas solo querían una oportunidad, pero encontraron el horror. Al detenerlos, miembros de los Zetas exigieron información personal, dinero o que se unieran al cartel como pistoleros a cambio de su libertad, ofreciendo un pago de hasta $1,000 por su quincena. Los migrantes rechazaron unirse o pagar y por eso fueron golpeados, atados y llevados a un galpón donde uno por uno fueron asesinados con tiro en la cabeza o en la espalda. Uno de los migrantes, Luis Freddy Lala Promavilla, ecuatoriano, tras recibir un balazo que le atravesó el cuello y logró escapar para pedir ayuda en un puesto militar. Su testimonio llevó a las autoridades al lugar. Rancho El Huizachal, lugar donde fueron vistos por última vez y asesinados. San Fernando está aproximadamente a 150 kilómetros de la frontera con Texas, Estados Unidos, lo que explica por qué este trayecto era transitado por los migrantes. Para el 8 de octubre de 2010 se habían identificado oficialmente 50 de los 72 cuerpos, 21 de Honduras, 14 de El Salvador, 10 de Guatemala, 4 de Brasil y 1 de Ecuador. Otras víctimas fueron identificadas con el tiempo, pero varios restos aún no han sido claramente vinculados con familiares, y muchos esperan respuestas o cierre emocional. Cada nombre representaba una familia destrozada, un sueño truncado. Las autoridades mexicanas arrestaron a varias personas relacionadas con el secuestro y el asesinato, y en 2022 se informó que 18 integrantes del grupo criminal fueron sentenciados por secuestro y delitos relacionados, pero no específicamente por el homicidio de las víctimas. La colusión de policías locales con los Zetas ha sido señalada por testimonios y reportes de derechos humanos. A más de 15 años después, muchas familias todavía buscan justicia, verdad y reparación, y el caso sigue mayormente sin resolverse. La impunidad sigue reinando, pero la memoria de estas víctimas no se olvida. Después de esta masacre y otras similares, cientos de miles de migrantes cambiaron rutas por miedo a ser secuestrados o asesinados en México. En 2020 se instaló el Automonumento Más 72 como homenaje a las víctimas y al recordatorio público de que nadie olvide a estas personas que solo buscaban una vida mejor. Eran 74 inicialmente según algunos testimonios y 2 sobrevivieron.
La masacre fue un símbolo brutal de lo vulnerable que es un inmigrante en tránsito. El Papa Francisco recordó la tragedia en 2020, destacando que los migrantes son víctimas de una cultura que los desecha. 72 personas, hombres y mujeres con nombre, sueños y familias, dejaron un existir solo por intentar cruzar una frontera buscando una mejor vida. Más de una década después, muchas familias siguen sin justicia y el eco de ese horror sigue vivo. Este no es solo un recuerdo, es una advertencia sobre lo que puede pasar a cualquiera que cruce sin protección. Si quieres conocer más historias reales y cruentas que ocurrieron en México, suscríbete y activa la campana, porque la verdad siempre necesita ser contada.